Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra reunión del Instituto de Investigación e Historia del Derecho. En esta tarde, la doctora Viviana Kruger, que es la anfitriona habitual de estos encuentros, no puede estar presente, me pidió que lo coordine yo. Así que vamos a iniciar la reunión. Hoy nos va a acompañar el doctor Gustavo César Machado Cabral con una charla referida a la jurisdicción secular en América Latina, una introducción. Les paso a presentar quién es el doctor Gustavo Cabral. Es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es máster en Derecho por la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Licenciado en Derecho por la misma universidad. Decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Profesor adjunto de la Facultad de Derecho en la Universidad Federal de Ceará, también. Fue coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Ceará. Fue investigador asociado al Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo en Alemania, en el periodo 2017-2018. Fue profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la Universidad Nova de Lisboa, en Portugal. Dirigió varios equipos de investigación sobre la historia del derecho, la teoría del Estado y la ciencia política. En historia del derecho, sus áreas de investigación son el derecho colonial brasileño de los siglos XVI y XVIII, la formación de las normatividades en la América portuguesa, especialmente las fuentes del derecho colonial, la normatividad y la resolución de conflictos en contextos coloniales. Es autor de numerosos trabajos sobre estos temas de su especialidad. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos. Te paso ahora para que puedas compartir pantalla y, como dice Viviana, el piso es tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, muchas gracias por la invitación, Leandro, y también por ser el anfitrión hoy. Y sí, cumplimento también a todos que están acá. Es un gusto estar acá en este ambiente virtual del instituto, que es una referencia incontornable en la historia del derecho en América Latina. Es el instituto para nosotros en Brasil, es un modelo importante, ¿no? de institución. Y yo también como socio del Instituto Brasileño de Historia del Derecho, que es un instituto más joven que el de ustedes. Eh, Puedo decir que el vuestro es un instituto que nos inspira muchísimo. Entonces es un gusto también estar virtualmente con investigadores que admiro tanto, y acá puedo hablar especialmente de dos amigos muy queridos, que son Nicolás Velarde y Alejandro Agüero, así que es un honor que estén acá en esta tarde. Bueno, yo intentaré ahora compartir ya mi pantalla. Tengo un pequeño problema acá con el, eh, con el PowerPoint, um, para compartir ya, pero bueno, quizás yo en el no. centro de la pantalla dice compartir, ahí abajo. Sí, sí, bueno, ahora sí, ahora es porque tenía un problema con el PowerPoint, así Ujú. directamente, pero ahora está bien, ahora puedo. Gracias, muchas gracias, Leandro. Y a ver si pueden. ¿Se puede ver? Sí, tendrías que agrandarlo nada más y Sí, poner diapositiva por diapositiva, porque ahí se ve toda la gracias. presentación completa. Perfecto. Bueno, entonces voy a ahora. Bueno, Ahí está. bueno, gracias. Entonces, esta presentación yo la hice algunas veces, que es una forma de presentar un poco mi investigación, ¿no? Mi plan de investigación, mi proyecto de investigación en los últimos años. Acá tengo una financiación de las agencias de investigación de Brasil y de mi estado, de Ceará, donde yo me ubico en este momento. Que la verdad es un plan de investigación sobre la jurisdicción civil en América Portuguesa, pero sobre todo en el espacio que es conocido como las Capitanías del Norte. América Portuguesa
Es un nombre que es un nombre que no era utilizado muy frecuentemente en las fuentes, pero los historiadores sociales y del derecho utilizan esa expresión para relacionar los espacios de las dos circunscripciones administrativas más largas de Portugal en América, que eran el estado de Brasil y el estado de Maranhão y Grão-Pará, o sea, la región que está cerca de lo que hoy es la Amazonía, ¿no? Creo. Bueno, esta región más al norte. Y de Brasil, de estado de Maranhão para abajo. En esta parte había también un espacio que estaba ubicado en las cercanías de lo que era la capitanía de Pernambuco. Pernambuco era una región importante desde que se empezó la presencia portuguesa acá en el siglo XVI. Y cerca de ahí había unas capitanías también que desde el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, estaban muy relacionadas con Pernambuco como un centro, como un centro. En estas capitanías estaban um, lo que en este momento era la capitanía de Paraíba, capitanía de Rio Grande do Norte, y la capitanía de Ceará, ¿no? Entonces, esa era la región que estaba, digamos, en una influencia política, ¿no? Política militar de Pernambuco. Entonces, este es el espacio sobre el cual esta investigación está más interesada, ¿no? Esta región que yo considero como que una región ordinaria, ¿no? Como yo hablo, así que era una región que no tenía una importancia especial, sobre todo Ceará, la capitanía de Ceará, que es también es una área que hoy es el estado de Ceará donde yo vivo, y para mí tiene una importancia, una relevancia, ¿no? Como espacio de investigación porque es un estado, era una capitanía que no tenía una relevancia especial, ¿no? No tenía una ubicación especialmente importante por la defensa, no tenía una exploración de oro que se justificase, una mirada más especial. Entonces, era un sitio ordinario. Entonces, yo pienso que si en estas partes se puede encontrar algo de la difusión, ¿no? Del orden jurídico um, um, de este periodo, es porque se podía alcanzar casi cualquier parte de esta región. Entonces, acá esta mirada está más, esta investigación está más relacionada con la jurisdicción civil, ¿no? Por algunas razones, claro, yo tengo mucho interés en la jurisdicción eclesiástica, incluso ya escribí bastante sobre eso, pero la mirada es más específica sobre la jurisdicción civil, y civil también no solo en la contraposición con la jurisdicción eclesiástica, por lo tanto secular, sino también no criminal, no criminal. Y eso tiene una razón también especial que se debe a la dificultad que tenemos acá en nuestros archivos de encontrar procesos criminales. Eso es interesante porque dentro de la estructura, ¿no? De la jurisdicción criminal del Imperio Portugués, había un momento ¿cómo se dice?, de investigación preliminar, que era lo que eran conocidos como una etapa antes que hubiera el proceso criminal. Y estos, que eran los autos de querela y las devasas, ¿no? Las devasas. Dos tipos de procedimientos preparatorios antes de que se empezara un procedimiento criminal más específico. Estos autos de querela, que eran acciones relacionadas más a delitos privados, digamos, estos hay, incluso yo dirigí una buena tesis doctoral que investigaban particularmente los autos de querela de la capitanía de Ceará en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, pero los procesos criminales
casi no hay. Realmente en estos espacios no, en el norte casi no hay. Al contrario de los procesos civiles que hay en abundancia, o sea, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, entonces por eso, incluso muy descentralizados también, ¿no? Entonces por eso la atención también está más, se acerca más a estos procesos. En ese sentido, hay una cuestión que es importante también que se ponga, ¿no? Para que se comprenda un poco la estructura. Um, en este espacio, ¿no? De las capitanías del norte, se puede observar muy fuertemente esta idea de una jurisdicción local, al mismo tiempo que había una jurisdicción regia. Claro, la jurisdicción regia en ese sentido estaba ejercida por jueces que tenían el diploma, ¿no? De licenciado en Derecho, tenían un tiempo, ¿no? Ejerciendo esta función, 3 años, y eran nombrados por la corona. En general, gente de fuera de la tierra. Estos jueces se llamaban ouvidor, pero no eran como los oidores, así, eran como que un alcalde mayor, creo, ¿no? Um, y esto, en ese sentido, tenía una competencia para examinar apelaciones y otros recursos, ¿no? Procesales. Y también había algunos tribunales para esta región, un tribunal con desembargadores, eso sí, se acercaban, ¿no? Lo que eran los oidores en la experiencia española. Pero no había hasta el periodo, ¿no? de investigación, o sea, hasta la primera década del siglo XIX, un tribunal específico para esta región. Lo que había estaba ubicado en Salvador, da Bahía, y tenía una competencia territorial un poco más amplia. Pero lo que me interesa más, más que los jueces de la corona, eran los jueces locales. Estos jueces locales eran elegidos por la población que vivía que vivía en la población que vivía en en la villa, ¿no? La villa como que una unidad, ¿no? Como que una unidad que tenía un poco de autonomía, ¿no? Como una idea de una república, pero claro, con relaciones muy cercanas con la corona, evidentemente, pero con un poco de autonomía. Y esa autonomía también se manifestaba por la posibilidad de elegir jueces que tenían una competencia que era larga, criminal y civil, pero me interesa un poco más la competencia civil. Um, y, y esta gente no había estudiado derecho necesariamente, esta gente tenía un contacto con el derecho sobre todo por la práctica. Entonces, yo pienso que examinar la actuación en nuestra judicatura local ofrece la posibilidad de examinar, de conocer un poco la práctica en espacios periféricos, espacios distantes de los centros, y se puede comprender también cómo esta visión de derecho compartida por la población llegaba y era discutida institucionalmente por estos jueces locales, ¿no? Bueno, en ese sentido, están acá, ¿no? Estos tres tipos de jueces, pues jueces ordinarios, jueces de fora y jueces de órfãos. O sea, los jueces ordinarios eran estos jueces que eran elegidos por la población de los locales. Los jueces de fora o jueces de fuera eran nombrados por la corona para actuar en estos procesos en primer grado. O sea, el inicio de la discusión eran muy excepcionales en todo el espacio de América Portuguesa. Hubo como menos de 20 villas, 20, eran 19 más o menos, entre casi 180 donde había jueces de fuera. Entonces eran realmente excepcionales. Las villas pequeñas no tenían esos jueces. Y había también los jueces de huérfanos. Había este oficio, juez de huérfano, pero casi siempre había una acumulación. La misma persona que ejercía la función
de juez ordinario, ejercía también la función de juez de huérfano, de huérfanos, ¿no? Entonces, esos son los más importantes de los jueces y esta investigación que voy solamente a presentar, si se puede ver. Este mapa acá, yo puse en otra presentación para hablar de otra cosa, pero ¿puede ver el cursor o no? Solo el mapa. Puede ver, ¿no? Entonces, lo que es lo que llamo la Capitanía del Norte está ubicado acá, ¿no? Acá está Bahía, Bahía Bahía está acá, ¿no? Entonces, esta región acá de Pernambuco, Itamaracá, que era una capitanía señorial, no un señorío, eh, Paraíba, Rio Grande y Ceará. Esta es la región que llamamos de Capitanía, Capitanías del Norte, ¿no? Este es el espacio, ¿no? Este es el espacio, Maranhão está acá y esta parte acá, es la de Brasil. Y acá también se puede ver lo que hablé, ¿no? Como siendo los jueces de la corona, los llamados ovidores regios, ¿no? Como que eran como que los alcaldes mayores, y acá las villas donde quieren la sede, la cabeza de las comarcas, ¿no? Estos jueces tenían una importancia, y es importante conocer lo que hacían estos jueces, sobre todo porque tenían una competencia para juzgar recursos, ¿no? Apelaciones y agravios, y así así un poco de los procesos por medio de los recursos. Havia também nos tribunales, ¿no? De que hablé, de relação e caso suplicação ubicada en Portugal, y había la posibilidad incluso de que los recursos, las apelaciones de estas áreas, de estas regiones, llegaran hasta esos tribunales ubicados en el espacio colonial. Había dos ahí, ¿no? En Río de Janeiro y de Bahía, ¿no? La región de las capitanías del norte. Estaban en la competencia territorial del Tribunal de Salvador da Bahía, pero había también la posibilidad de que se apelara de las decisiones de este tribunal en Bahía hasta la Casa de la Suplicación de Lisboa. Yo tengo un trabajo en el cual yo uh, hice una investigación estadística, ¿no? Yo localicé la totalidad de las apelaciones que salieron de Brasil hasta Portugal entre 1754 y 1820. Y en total fueron como que 2000, más o menos 2000 recursos. Esto es un número que, claro, si uno piensa que en un espacio de 70 años no es tanto, pero es interesante que se vea que era posible, ¿no? Era algo viable y era incluso socialmente heterogéneo. Ese es un punto que es importante, ¿no? Entonces, conocer también estos procesos a partir, ¿no? de lo que llegó hasta Lisboa, por medio de eso se puede conocer también como un poco, ¿no? de la estructura de los recursos e incluso una estructura de estos procesos. Bueno, había también, yo cerré, ¿no? No, perdón. Él está pausado. Bueno, quizás hay que regresar, no sé si, a ver, ¿se puede ver otra vez? No, porque, bueno. Um, entonces acá hay una estructura de los recursos, ¿no? Que se puede ver lo que llamo un nivel inicial, una posibilidad de recurso hasta los jueces de la corona, ¿no? El ouvidor regio sobre todo, una posibilidad de llegar al Tribunal da Relação, que eran los tribunales colegiados, y quizás a la Casa de la Suplicación de Lisboa en algunas situaciones. Como yo no tengo tanto tiempo y para mí era importante también esta presentación, así un poco más general, lo que hago ahora en los minutos que me restan es presentar un poco de los caminos y las perspectivas para esta investigación. Lo que he encontrado en esta búsqueda.
Um, y, y hablo sobre todo de lo que, lo que encuentro en los archivos, a ver, en los archivos de mi estado, de mi estado, es el Archivo Público del Estado de Ceará, que como yo dice, yo considero una carta ordinaria porque, bueno, no tenía una importancia especial, ¿no? En ese sentido, yo puedo mirar a las partes, ¿no? ¿Quién eran los litigantes en ese sentido, ¿no? ¿Quién estaba en los procesos? Se puede ver una gran cantidad, claro, de gente de gente de poses, claro, relacionada, por ejemplo, a la creación de ganado, cuestiones comerciales, pero sobre todo gente también ordinaria, ¿no? Mucha gente ordinaria, hay muchas situaciones donde, en las cuales mujeres están litigando con sus esposos, pero también solas. Mujeres de con muchas características, viudas, por ejemplo, o huérfanas, entre los hombres. Claro, muchos hombres de negocios también, pero las discusiones tampoco son sobre situaciones con mucho dinero envolvido, no era tanto así, ¿no? Entonces, se puede ver gente ordinaria en ese sentido, ¿no? Gente y incluso personas con un perfil socioeconómico también muy distinto. Así que, por ejemplo, hay una presencia fuerte de gente pobre y se puede incluso saber de eso porque los temas de las discusiones, por los temas se pueden intuir eso. Um, También esclavos, ¿no? Eso, hay una presencia fuerte de esclavos litigando sobre distintas materias. Desde la libertad, ¿no? Esto es un tema importante, ¿no? La litigancia sobre la libertad, ¿no? Pero no solo eso, también se puede ver, por ejemplo, en inventarios, ¿no? De esta gente, de todos esos, incluso de esclavizados o de antiguos esclavizados después de tener su libertad reconocida. El papel de los escribanos, que para mí es un tema muy importante, incluso porque yo pienso en esas sociedades como sociedades que eran iletradas, la gente no sabía leer, no conocía la gran parte de la lectura, pero entonces los escribanos, habiendo como esa mediación entre los hechos que se presentaban a ellos y la forma del derecho, entonces tenía un papel muy importante acá, y esto también está en el centro de mi investigación. Los escribanos que eran parte, ¿no? De estos grupos locales que tenían acceso, ¿no? a a estos oficios locales, pero tampoco se puede pensar bueno, sabían leer, ¿no? Pero tampoco se puede pensar que era gente que tenía una educación formal, ¿no? Al que parece no era así. Los litigantes, así se percibe que había un mercado de abogados en estas áreas, incluso en áreas periféricas, incluso en la Capitanía de Ceará, en todos los centros de las pequeñas villas. Entonces había gente que trabajaba con eso, había un mercado, un trabajo que será publicado próximamente. Yo analicé, por ejemplo, las autorizaciones que algunas personas recibían de la corona para trabajar como abogados en esta región. Y yo analicé, por ejemplo, autorizaciones que se fueron concedidas en la villa de Aquiraz. Aquiraz era la cabeza de la comarca de Ceará, entonces pero eso, autorizaciones que se fueron concedidas 4 o 5 años después de que se fundara la villa. Entonces, se hablaba entonces de un pueblo muy pequeño, con poca gente, pero ya había interesados en trabajar como abogados. Era muy raro en esos espacios que hubiera abogados que habían estudiado derecho. ¿No? Eso es importante porque de una forma distinta de lo que había en los espacios de la América Española, donde había, ¿no? Facultades de derecho y la gente, era posible, ¿no? Pero por lo menos en teoría, la gente estudiara derecho. Acá en lo que hoy es Brasil, los primeros cursos de derecho
comenzaron en hace 200 años, ¿no? 1827, 26, 27, muy recientes, muy recientes. Pero además de eso, había procuradores que recibían una autorización para litigar de la corona. Entonces, ¿cómo esta gente aprendía derecho? ¿No? Cuál es la forma, estructuraba un argumento, cómo construía la argumentación. Eso es también algo que estoy investigando, ¿no? Y entonces aprender por la práctica es algo que es importante en esta investigación, ¿no? Y estos abogados incluso conocían la literatura jurídica, tenían la noción de la importancia del uso del argumento de autoridad, conocían y citaban juristas importantes, portugueses, pero juristas de lo que es conocido como ius comune también era muy común, incluso por estos litigantes que no eran propiamente abogados con diploma de grado, ¿no? Entonces la gente aprendía en la práctica. Entonces, para mí es importante también pensar los tipos de acciones y de materias que se discutían en la litigancia civil. Um, entonces, hay muchas acciones de cobranza así por dívidas. Entonces, la gente debía mucho, debía mucho bueno, había muchas formas, ¿no? De encontrar un camino para que esas dívidas fueran quitadas, ¿no? Las formas más conocidas son la violencia, ¿no? Pero a veces la gente buscaba, no sé, tenía noción de que sería posible hacer eso por el camino de la justicia, ¿no? Buscando que se aplicara la justicia y que se reconocía que había deuda, ¿no? Se dice en español, deuda, pero... eh, y entonces, eso es importante. Es muchas acciones de cobranza. Inventarios es muy común, o sea, cuestiones sucesorias era muy común. Entonces, y había muchas discusiones, tanto de gente con muchos bienes, y eso se pueden encontrar, ¿no? De manera muy, muy visible también, pero a veces discusiones sobre pocos bienes, ¿no? O tenía un colega, el profesor de Derecho de las Sucesiones acá en mi institución y era abogado muy conocido acá, y decía siempre, los peores inventarios son dos, ¿no? Donde hay muchos bienes y donde hay pocos bienes, ¿no? Lo que tienen una media no eran tan complejos y la gente no litigaba mucho. Entonces acá se puede ver también muchos inventarios donde había muchos bienes, pero también otros donde había pocos bienes ahí en ese sentido. Eso es un tema que me interesa mucho también, ¿no? Acciones relacionadas a tierras, ¿no? Tierras, una discusión muy grande sobre tierras, ¿no? Sobre titularidad, quién es el dueño de la tierra, acciones donde se discutía la demarcación de tierras, donde empezaba y donde terminaban las tierras, discusiones sobre títulos, ¿no? Si basadas en prueba, ¿no? Esta prueba es válida, este título es válido o no. Era también importante. Entonces hay una gran cantidad de procesos eh, que se discutían esta cuestión sobre tierras. Cuestiones relacionadas a libertad. Esto, claro, es más popular seguramente en el siglo XIX, pero también en 18 había bastante, ¿no? Se deben saber que Brasil fue el último país de América y del mundo, ¿no? Oficialmente, a abolir la esclavitud solo en 1888. Y en el siglo XIX había una gran cantidad de discusión, sobre todo en las décadas de 1860, 1870, una discusión judicial, ¿no? sobre la esclavitud. Pero esto se observa también en el siglo XVIII, mucho menos, pero sí había, ¿no? En algunas partes era más común, pero también acá, en las capitales del norte, también, ¿no? Y al final, para terminar, un poco de un balance de los archivos. Así, yo busco mucho estas cosas acá en Fortaleza, donde estoy ubicado. Tenemos una cantidad que, claro, es pequeña se comparada a otras partes de Brasil, pero muy significativa, muy diversa. Y que alcanza muchas áreas, ¿no? de lo que era la capitanía de Ceará, incluso pueblos pequeños. Eso es importante. Hay también un archivo muy, muy interesante en Recife, Pernambuco, del Tribunal de Justicia,
del estado de Pernambuco. Y allá, allí también, incluso hay más fuentes que acá en Fortaleza y también son muy diversas. Entonces, mucha discusión también sobre estas materias de que hablé. Eh, el tribunal el tribunal de Salvador, que era el tribunal de relación, ¿no? O sea, el tribunal colegiado competente para estas áreas, no tiene un archivo muy complejo, así no hay tantos documentos que sobrevivieron no sé, a incendios y a otras cosas que pasaron ahí. Pero en Lisboa yo conozco muchos de esos documentos y sigo utilizando también como una forma de conocer a una parte de estas discusiones que llegaron ahí. El más importante para mi investigación realmente es la discusión que mire los archivos locales. Eso es más importante. Acá es solo muy rápidamente dos páginas, ¿no? De acá una página de la primera hoja de un proceso, una discusión sobre tierras. Es un proceso sobre el cual yo escribí un artículo que debe ser publicado también brevemente, sobre la construcción argumentativa en esta discusión sobre tierras. Es una discusión sobre la demarcación de tierras, ¿no? Donde empieza y donde terminan las tierras de dos haciendas, ¿no? En la región que lo llamamos acá de sertão, ¿no? Es muy distante del centro, es distante del litoral, eh, pero es importante por la creación de ganado. Es un proceso muy interesante, puedo hablar de él un poco después, si las preguntas me permitieren. Y está acá un proceso en Pernambuco, ya a final del siglo XVIII, 1789, el otro era 1750, en que es una discusión sobre libertad, ¿no? Es una discusión sobre libertad que pasó ahí, ¿no? En esta región. Bueno, muchas gracias. Yo, perdón por haber hablado mucho también. Es un tema bueno, que me interesa. Entonces, es siempre, es siempre muy difícil no, no hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a salir del Zoom, ya queda un minuto nada más de tiempo, y volvemos a entrar todos con el mismo link y viene la etapa de las preguntas y el intercambio, ¿sí? Nos vemos en unos minutitos. Bueno, seguimos en esta segunda parte de la conferencia del doctor Machado Cabral. Quedan abiertas las preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, preséntese, por favor, abra el micrófono. Alejandro, Ale, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias a Gustavo. Muy interesante tu proyecto de investigación, esta presentación. Un gusto verte y conversar contigo. Mira, mi pregunta es en relación a los jueces ordinarios que has dicho que eran elegidos. Entonces entiendo que te estás refiriendo a elecciones por cámaras municipales y en ese caso, ¿con cuáles cámaras municipales en concreto estás trabajando o dónde se localizaban esas cámaras municipales? Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, esos jueces eran elegidos, eran como que eh, ahora me falta la palabra en español, pero a ver, los cabildos municipales tenían miembros, ¿no? Que en la tradición portuguesa eran vereadores, ¿no? Creo que consejeros, ¿no? Quizás, no sé si ahí está. Regidores.
regidores. Bueno, perfecto. Entonces, en cada cámara tenía tres de esos. Y uno de ellos era, también tenía la función de juez ordinario, ¿no? Eso, era la misma persona. Entonces, tenía que ejercer esta función por un año. Un año. Las cámaras con que trabajé acá en Ceará, las más importantes, son de Fortaleza, Aquiraz. Fortaleza ahora, bueno, es la más importante ciudad del estado, pero en ese momento no era tanto así. La más importante era Aquiraz, ¿no? Que está cerca, como que a 30 minutos de acá, ¿no? 20 kilómetros de acá. Aquiraz, Fortaleza, Aracati, que está ubicada cerca de un río muy importante acá, o sea, era el puerto más importante que se comunicaba con la región más central de la capitanía. Y esta región central en ese momento era muy, muy importante porque ahí se concentraba la creación de ganado. Y la creación de ganado era la más importante actividad económica de la capitanía hasta fines del siglo XIX, ¿no? Y en esta región más central hay también informaciones sobre la Cámara de ICO, que era una región también de creación de ganado, y otra ciudad que tiene un nombre así raro, ¿no? Para Quixaramobim, que es un nombre indígena, ¿no? Indígena. Estas son las más importantes, acá, ¿no? Acá. Pero es interesante porque esta documentación no está en los archivos de los cabildos. Es importante, eso por una política de centralización, ¿no? De documentos y todo. Esa documentación está en el archivo del Estado de Ceará, ¿no? El archivo del Estado estadual. En la documentación, en los fondos, y ahí los fondos son distintos. Se puede encontrar también en los fondos de los cabildos, sí, hay estas informaciones, pero también hay un fondo judicial también, del Tribunal de Justicia. Entonces se puede encontrar en estos dos fondos. Y también algunas informaciones que esas son más recientes. Recientes así, recién llegaron al archivo en los fondos de los notarios, porque sobre todo en las discusiones en los inventarios. Y eso por eso, porque hace 2 años más o menos que se creó una norma del Consejo Nacional de Justicia en Brasil que autorizó y después revogó. Bueno, esto es una discusión ahí un poco, pero con esa autorización los notarios enviaron a los archivos estaduales o municipales donde hay algunos documentos, sobre todo libros de notas y otras cosas, de testamentos y así se pueden encontrar algunas referencias, por ejemplo, a inventarios. Entonces, esas son las cámaras. En otras partes de lo que llamo Capitanías del Norte, eh, yo investigué también en Recife, que es la capital del estado de Pernambuco. Ahí el archivo más importante es el archivo del Tribunal de Justicia y ahí hay documentación de algunas villas interesantes. Yo trabajé con dos villas de ahí, que son Garanhuns, que es una Garanhuns y Pau d'Alho, que son villas en el sertão, ¿no? Garanhuns es una ciudad que es sertão, pero es cerca de unas montañas, ¿no? eh, que es cerca de donde nació el presidente Lula, así es conocida también por eso, ¿no? Que es en el sertón, pero también está cerca de montañas. Entonces, la documentación con la cual tengo más familiaridad. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, sí, bueno, sí, 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 pero mientras, no sé, quizás hay otra pregunta, puedo acrecentar, Sí, por añadir favor. una cosita un poco Sí, más sí, sí. que creo que es importante. Eh, eh, yo tengo interés también, claro, yo aprendo muchísimo con la literatura producida
por los espacios hispanoamericanos, ¿no? Incluso es una crítica que yo recibo a veces de algunos colegas. Sí, bueno, la literatura que utilizas es muy cercana de lo que hacen en América Española, pero claro, no se puede comparar, por ejemplo, espacios como de Ceará con, no sé, con México, con Lima, ¿no? Realmente. Y eso no hago, ¿no? Claro. Para mí, la lectura de esta literatura es importante para que se pongan cuestiones, ¿no? Bueno, problemas que pasarán ahí quizás, ¿no? Se pueden pasar acá también, ¿no? Pero yo pienso que con algunas áreas yo aprendo mucho porque hay similaridades muy marcadas, ¿no? Entonces, Tucumán, por ejemplo, hay muchas similitudes, así que como que, no sé, claro, cuestiones socioeconómicas también, pero muchos de los conflictos eran muy similares, ¿no? Y como también tengo mucho interés, más recientemente, es reciente ese interés, no trabajo mucho con eso, pero recientemente me despertó la atención esas cuestiones sobre tierras. Eso es importante. Y además de, claro, de los conflictos, se puede conocer, claro, los conflictos por medio de la jurisdicción. Este es el tema de esta charla, claro. Pero conocer también la dinámica sobre las tierras, es solo necesario conocer otras fuentes. Y la mirada sobre los libros de notas, de los notarios, para mí es muy importante. Entonces, cuestiones que a veces, claro, no solo para conocer los conflictos, y la utilización de medios formales, es el caso, por ejemplo, de los contratos de compraventa que eran muy comunes, sobre tierras, que eran muy comunes acá, y se relaciona mucho con estas discusiones en los procesos judiciales también. Pero también formas otras de resolver los conflictos. Y ahí destaca, por ejemplo, la composición, las amigables composiciones. Esto es un tema con el cual yo trabajé hace algún tiempo en un proyecto del cual también participó Alejandro, creo que, no sé si Nicolás, creo que Nicolás también, del diccionario de derecho canónico hispanoamericano, ¿no? que coordena de Max Planck. Y la voz sobre la cual yo escribí fue justamente sobre árbitros, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba en eso como algo más de las fuentes, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, ¿cómo yo podría encontrar una composición o una sentencia arbitral, ¿no? Eh, no era tan fácil, ¿no? Pero mirando en estos libros de notas, acá en esos espacios, yo la verdad es que encuentro con mucha frecuencia, una gran frecuencia, las amigables composiciones, ¿no? O sea, es una forma de resolver conflictos también, fuera del espacio jurisdiccional, digamos, tradicional, ¿no? O sea, no es un juez que está haciendo, pero la gente que hace una composición y registra. Y, y eso me hace pensar, y digo eso porque justo hoy terminé la versión final de un libro que estoy escribiendo hace quizás 5 años, no 5, no, sí, 6 años más o menos, y hoy envié para editorial, ¿no? Entonces, eso está en las conclusiones. Lo que me llama la atención es que cuando miro, por ejemplo, un proceso judicial y miro también un registro en un libro de notas de amigable composición, es la pregunta para la cual no tengo una respuesta cerrada, pero tengo suposiciones. ¿Por qué razón esta gente decidió utilizar el derecho como una forma de resolución de conflictos si sería muy posible resolver de otra manera, ¿no? Si uno piensa de esta distancia, ¿no? De distancia del poder coercitivo, porque uno simplemente no va a amenazar, ¿no? Y para resolver eso. Bueno, quizás amenace también, ¿no? Pero busca también esta resolución formal. Entonces, mirando estos documentos, yo puedo pensar en esta función, esa idea de que los medios formales tenían un lugar en esas sociedades que a veces, que no raramente la gente cree que es menor, menos importante de lo que realmente era.
Bueno, muchísimas gracias. Ana Celeste. Ana Celeste, vas a tener que... Ah, ahí está. gracias. Gracias. Soy Ana Celeste Januario, soy de Angola, soy de uno de los 5 países de la África portuguesa. Y me gustaría preguntar al profesor Gustavo si esta estructura secular que lo presentas era similar la que los portugueses tenían en Portugal o solamente ellos se lo adaptaron en el territorio del Brasil. Porque con nosotros acá en África, ellos se trocearon todas las estructuras y mismo que nos teníamos una cultura totalmente diferente, se impusieron las estructuras de organización y muchas cosas se le correu mal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Celeste. Es un gusto conocerte. Espero que tengamos otras oportunidades no sé, de discutir, ¿no? Tengo mucho interés también en el espacio africano, la experiencia colonial. Y bueno, bueno, se puede contestar esta pregunta de distintas formas, ¿no? Pero bueno, algo que está muy vivo es que, claro, las estructuras son similares en el sentido de que, bueno, había cabildos también. En el reino, ¿no? En Portugal, y había cabildos acá en América, había la función, el oficio de juez ordinario, había el oficio del juez, de notario, ¿no? Bueno, escribano, entonces había, claro, muchas similaridades, pero había también distinciones, sobre todo sobre el papel, ¿no? La actuación de estos jueces. Siempre cuando hablo con amigos historiadores del derecho portugués, eh, si, se quedan un poco impresionados con la cantidad de discusión que hay en el nivel local, ¿no? En América mucho más que en Portugal. Había una presencia más marcante, incluso en términos cuantitativos, de oficiales de la corona, de la justicia de la corona en el reino que en América, ¿no? Entonces, en cuestión de número, por ejemplo, es importante. Por todo el espacio de la América Portuguesa había 23 comarcas, ¿no? O sea, circunscripciones territoriales con un juez de la corona. Entonces, eh, la comarca de Ceará, por ejemplo, alcanzaba todo el espacio de lo que hoy es el estado de Ceará. O sea, regiones que estaban como que a 600 kilómetros de la sede de la comarca. ¿No? Si yo recibí una invitación para ir a una charla en una ciudad que estaba a 600 kilómetros, hoy yo pensé, bueno, ¿será que voy? No sé, está un poco lejos, ¿no? Quizás entonces, puede imaginar cómo era el siglo XVIII, ¿no? El tiempo que llevaba. Entonces, es muy común es cómodo, ¿no? Pensar también que eh, gran parte de las discusiones se resolvían en el nivel local, ¿no? Eso no impide que un recurso, ¿no? Claro. El espacio peninsular era más reducido. ¿No? Era más reducido. Entonces, yo pienso también por esa cuestión, claro, no es solo eso, pero es un ejemplo de una discusión en que, de una situación en que, claro, además de la estructura ser similar, la práctica, no sé, puede, no sé, enfatizar, fortalecer más un oficio, ¿no? Digamos así, que otro. O sea, entonces, al que parece, era más común que la cuestión se resolviera en el nivel local, sobre todo en el nivel del cabildo, o sea, con el juez ordinario, que en una discusión que llegara a un magistrado de la corona, a un juez de la corona. ¿No? Entonces, es una forma de contestar, así, en ese sentido. Pero en términos formales era muy común. Y además, claro, en el espacio peninsular, eh, esto también es estadístico, ¿no? Había mucho más gente en estas funciones que tenía el grado recibió el grado de derecho, estudió en la universidad y todo, mucho más que en América. Eso no significa que las formas de un conocimiento
erudito, letrado, ¿no? No circular acá, no, circular, incluso en este artículo que comenté sobre un proceso sobre tierras en ICO, o sea, muy lejos de todo, de los centros. El abogado, que era abogado porque recibió una autorización de la corona, no porque estudió, construyó su argumentación basado en la autoridad de juristas, eh, típicos juristas de luz común. El tipo utiliza la citación, por ejemplo, de Joachim Frundeck von Münzinger, o sea, un jurista del Sacro Imperio Romano Germánico que publicó la primera edición de su libro en la mitad del siglo XVI. Este tipo utilizó esto como argumento. Claro, es una, eh, es un elemento que, según el cual, claro, hay la circulación menos intensa, pero hay. Entonces, es una forma de que pensemos otras maneras de que el conocimiento jurídico, incluso el conocimiento, el conocimiento formal, circulara. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, por favor. Bueno, gracias. Entonces, no quiero abusar con una segunda cuestión, pero si no hay otras preguntas, quisiera eh, retomar la pregunta que plantea Ana Celeste, porque me parece que hay entre la pregunta y la respuesta hay un significado que está perdido ahí, porque la pregunta para Ana Celeste, hay una tensión entre los portugueses que imponen una estructura institucional y una cultura local que es diferente a de la portuguesa, en el caso de Angola, mientras que los casos que está estudiando Gustavo están en el horizonte de los portugueses que se instalan en Brasil y la dinámica de la justicia portuguesa para los portugueses. Y esto me lleva a pensar en una crítica que hizo Bartolomé Clavero a cómo usamos la expresión derecho local. ¿Qué es lo local? En uno de sus últimos artículos publicados en Quaderni Fiorentini, Clavero dice, cuidado cuando hablamos de local, porque lo local tiene que empezar siempre por los pueblos que estaban antes de la ocupación, antes de la conquista y la colonización. Eso es lo local en primer lugar. Y yo me hago cargo de la crítica porque yo he escrito mucho sobre derecho local en los mismos términos en que está exponiendo Gustavo, pero me parece que es muy oportuno reflexionar sobre eso a propósito de la pregunta de Ana Celeste, porque efectivamente sabemos muy poco de lo local en los términos en los que Clavero lo planteaba, ¿no? Lo que sabemos mucho es cómo los colonizadores reconstituyeron o recrearon formas de organización local que tenían más o menos estructuradas ya en su experiencia europea, pero sabemos poco de lo autóctono originariamente local, en este sentido. Entonces, simplemente plantear esta cuestión que me parece que quedó en el aire entre la pregunta de Ana Celeste y la respuesta de Gustavo. Muchas gracias. Puedo. Bueno, gracias Alejandro. Sí, eso es algo que está también en el horizonte de preocupación. Bueno, metodológicamente, yo creo que es posible pensar en esta cuestión, por lo menos en dos perspectivas, ¿no? Claro, pensar cómo los autóctones, ¿no? Para decir, las poblaciones originarias, se organizaban entre ellos, ¿no? Entre su comunidad y cómo la estructura portuguesa, que es la que tenemos más acceso, ¿no? Por lo que, bueno, incluso por nuestra formación, ¿no? Cómo estas comunidades, cómo estas estructuras incorporaron estas poblaciones, ¿no? Eh, o como una tercera perspectiva, ¿no? Cómo estas poblaciones
vivían entre los dos mundos, ¿no? También eso es, algo que se puede plantear. Eh, sobre la primera perspectiva, yo bueno, no me siento preparado para hacerlo, ¿no? Digo, por muchas razones, ¿no? Eh, pero en las dos otras perspectivas, o sea, cómo las estructuras se incorporaran y cómo esta población viviera en dos mundos, yo, yo intento hacer una reflexión sobre eso, sobre todo la perspectiva, ¿no? De la incorporación. Creo que es algo que se puede hacer incluso muy fácilmente. Claro, teniendo en cuenta, considerando el estatus hablando acá sobre todo de los indígenas, las poblaciones indígenas, ¿no? Originales de América. Cómo estas poblaciones fueron incorporadas acá en la estructura portuguesa, eh, teniendo en cuenta el marco importante que para América Portuguesa es la expulsión de los jesuitas, la creación del directorio, que hizo con una distancia de 2 siglos, ¿no? Para lo que había en Hispanoamérica, proporcionar la creación, por ejemplo, de lo que llamamos de villas de índios, villas de indígenas, ¿no? Que eran villas, ¿no? En el sentido de la circunscripción político-administrativa, eh, eh, de los indígenas, así que los indígenas ocupaban los puestos de alcaldes, ¿no? De jueces, de los vereadores, etcétera, ¿no? Como las llamadas repúblicas de indios, que eran comunes, ¿no? En México y otras partes también, pero sobre todo en México, creo. Sobre eso hay alguna documentación, pero hay que analizar con cuidado, no sé, incluso las cuestiones de las identidades, ¿no? Asumir identidades distintas a depender no sé, de interés, ¿no? Y todo eso. Entonces es un camino, ¿no? Es un camino que en este libro que envié hoy a la editorial, así, intento poner algunas posibilidades de reflexiones y utilizo alguna documentación, por ejemplo, documentación de un cabildo específico de una villa de indios en Ceará, porque Ceará tenía una gran cantidad de villas de indios, eso es importante también. Tenía como que, no sé, 6 o 7, es mucho. Es como que un tercio, ¿no? Así, una tercera parte de las villas de la capitanía eran de indígenas. Entonces, es documentación sí, muy difícil de encontrar, pero para una de estas villas hay documentación interesante. Es un camino, ¿no? Para la población de esclavizados, y eso es la comunicación, ¿no? Incluso la pregunta de Ana Celeste, pensar, por ejemplo, las poblaciones esclavizadas que vinieron de África, por ejemplo, hay una otra complejidad, ¿no? Sobre todo en los quilombos. Quieren comunidades autónomas, ¿no? Pero claro, uno puede pensar que autónomas vivían en un estado de guerra, ¿no? Con los portugueses todo el tiempo. Bueno, hay miradas interesantes más recientes que están interesadas en buscar los contactos, ¿no? De estos quilombos, por ejemplo, con comunidades de la cultura portuguesa, ¿no? Yo conozco bien un trabajo, por ejemplo, de Filipe Damasceno, que estudió una de las regiones más importantes sobre quilombos en América Portuguesa, que es la región de Palmares, que se ubica en Pernambuco, o sea, en el espacio de la Capitanía del Norte. Y Palmares, que es muy conocido sobre la lideranza de Zumbi dos Palmares, que es una entidad, que es una persona sobre la cual, importante para la memoria colonial brasileña. Pero hasta la destrucción y la muerte de Zumbi dos Palmares, hay algunos, no muchos, pero algunos registros de intercambios entre estos quilombos de esta región, incluso intercambios comerciales, y las estructuras más portuguesas. Entonces, nosotros no podemos conocer, saber, tenemos no sé, incluso no puedo, para mí es muy difícil pensar cómo conocer
la práctica social dentro de esas comunidades, entre ellos, entre esto, lo menos de esa comunidad. Pero es posible con algún esfuerzo intentar reconstruir las relaciones entre esas comunidades y las estructuras portuguesas. Entonces, o sea, este es el medio del camino, no sé si esa expresión existe en español, pero está en el medio del camino entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, es un camino. Yo no doy respuestas para eso en el libro, pero hago preguntas, lo que incluso puede facilitar que alguien me dé una respuesta que me convenza, quizás. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, estamos por cerrada la charla. Le agradecemos mucho al doctor Machado Cabral por su participación y por su excelente exposición. Y le damos los últimos minutos para que se despida. Bueno, muchas gracias, Leandro. Fue un gusto estar con ustedes. Así como dice en la abertura, yo tengo una gran admiración por el instituto. Utilizo las publicaciones no solo del instituto, sino de los miembros de muchos institutos, muchos de los miembros del instituto para mis investigaciones. Entonces, es un placer. Y creo que es importante pensar en las comunicaciones entre las distintas experiencias coloniales, ¿no? Entonces, no solo en Hispanoamérica, sino incluso en África fue muy importante haber conocido también en Ana Celeste, quizás una mirada, ¿no? Para estos espacios pues se pueda, no sé, ampliar un poco la discusión para que se tenga, no sé, se tenga más informaciones compartidas entre las distintas experiencias coloniales. Entonces, muchas gracias y sí, fue un placer estar con ustedes. Bueno, nos vemos la semana que viene en la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, Muchas buenas noches. gracias. Chao.